Queridos alumnos de ingresos pasivos masivos, es un gusto tenerles de nuevo en un maravilloso módulo que indiscutiblemente va a transformar tu vida y que adicional a los que ya has visto, indiscutiblemente es una nueva fuente de ingresos para ti que está a la mano para que la puedas ejecutar. Y pues obviamente con Cristian estamos muy emocionados con lo que está sucediendo en tu vida, implementando toda esta serie de estrategias que Cristian, de mi parte y de toda una serie de expertos invitados que hemos traído acá para que nos compartan esas estrategias que te van a acelerar tus resultados y te van a llevar a definitivamente construir esos ingresos pasivos que te motivaron a ingresar a este programa. Así que, Cristian, ¿cómo estás? Cuéntanos del invitado del día de hoy. Hey Jairo, muy bien y contento nuevamente de estar acá porque, bueno, a mí también me toca poder contar de las cosas que he hecho en cuanto al tema de los ingresos pasivos, y este módulo en particular me encanta porque es algo muy sencillo que la gente va a poder poner en práctica, creo que inmediatamente. Y acerca del invitado, fue para mí una revelación, porque cuando supe de lo que él estaba haciendo, que yo también lo hacía, y no sé, sinceramente, si surge la idea a partir de que él me conoció. Digo, él me conoció porque nuestro invitado es una persona muy querida para Jairo, para mí, y seguramente para toda la persona que lo conoce. Es una persona que se hace querer mucho, se llama Hien-Uk Chu. Y él me conoció a mí cuando yo hice un evento. A mí me invitaron para poder hacer un evento y hablar en cuanto al tema de educación financiera. Presenté en ese momento el libro Aprende a ser rico, hace ya varios años en Bogotá. Y luego me enteré, porque él me escribió una vez que él estuvo por Europa, de que él me había conocido de esa vez. Yo tenía solamente referencia de él en cuanto a el libro, por todo lo que yo voy aprendiendo acerca de educación financiera. Él tenía un libro y un blog que hablaba acerca de deudas, y a mí me había interesado y había llegado a él por eso. Y luego, hablando con Hien-Uk, me entero de que él también compartía conmigo este tema de los negocios automatizados y que él también tenía una historia para contar. Entonces, en esta amistad que tenemos con Hien-Uk, propusimos con Jairo el tema de que venga a contar su experiencia con los automatizados, más allá de lo que también van a escuchar de mi parte y de otro invitado que tenemos, que también nos va a estar contando algo acerca de su propia experiencia con el tema de los automatizados. Pues bueno, yo creo que es el momento en el cual, Hien-Uk, bienvenido, gracias por estar aquí en Ingresos Pasivos Masivos. Gracias Cristian, gracias Jairo por invitarme. Y pues la verdad, a mí me da hasta pena mostrar esto, pero mi experiencia, pues yo creo que cuando se trata de ingresos pasivos, lo importante no es ni mucho, ni grande, ni nada de eso, sino una estrategia que sí esté funcionando y de verdad que sea algo pasivo, ¿no? Que no tenga que estar ahí todos los días pendiente del tema. Maravilloso. Y Hien-Uk, háblanos un poquito de ti. Pues la mayoría de alumnos te conoce, saben que eres un gran inversionista en la Bolsa de Nueva York, que justamente lideras una de las, por no decir la comunidad más grande de inversionistas de la Bolsa, que son apasionados, eres el líder de todos ellos. Pero es que qué bueno que nos puedas compartir acerca de a qué te dedicas y qué ha representado para ti los ingresos pasivos. Bueno, gracias, Jairo. Bueno, la verdad es que nunca fui la persona así más experta en la bolsa, ¿no? De hecho, tú sabes que yo fui una de las personas que me quebré bien duro después de haber tenido mucho dinero, y a veces cuando uno llega a tener esas quiebras tan fuertes, después de haber tenido casi todo, es cuando más duro es, ¿no? Y muchas veces nosotros hablamos de que el dinero a veces no es la solución de las cosas, ¿no? Muchos, cuando el dinero escasea y está en problemas, dice, bueno, si yo tuviera más dinero, tal vez mi situación se resolvería, saldría de este estrés y todo eso, pero realmente los que ya hemos pasado por ese lado y volvemos a romper nuestros números y llegar a unos muy buenos niveles de ingresos, volvemos a ese ciclo de ¿qué hago con el dinero?
Y bueno, una de las cosas que yo tuve que vivir es que después de la quiebra tuve que emplearme y empecé a pagar con los ingresos que obtenía del empleo, las deudas, empecé a crear nuevos negocios y también con los ingresos de los nuevos negocios a pagar las deudas. Y cuando terminé de pagar todas las deudas, todos los ingresos que yo tenía seguían acumulándose, ¿no? Y mes a mes, lo que yo pagaba, ya a los bancos ya no los pagaba, sino los quedaba acumulado en la cuenta. Entonces yo decía, bueno, ¿y qué hago con ese dinero? No me alcanzaba para comprar una casa, una finca raíz o bienes raíces. Tampoco era en ese momento el experto en inversiones en la bolsa como para decir, wow, voy a invertir en esto, en otro. Y yo decía simplemente, bueno, ¿qué hago con ese dinero que me está sobrando? Y ahí fue cuando empecé a buscar el tema de ingresos pasivos y una de ellas que me gustó mucho fueron los vending, que creo que es el tema por el cual pues estoy invitado. Y el vending más o menos es una técnica que yo aprendí desde que era niño. No sé si a ti te ha pasado alguna vez en tu infancia que pasabas por una tienda o en un almacén y veías esos chicles hermosos o esos muñecos bien bonitos al frente de las tiendas y tú le hacías así a tu madre o al adulto que te estaba llevando, oye, ¿tienes una moneda? Y tú tomabas esa moneda, lo metías en ese aparato tan hermoso que estaba enfrente de la tienda con esos chicles o con esos jueguitos tan bonitos y tú le dabas la vuelta y de pronto, prum, 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 caían unas cosas. Eso es el comienzo del vending, ¿no? Hay muchos tipos de vending, Jairo. Están esos de dulces y chicles y juegos, que es la que yo, por ejemplo, tengo, pero también hay vending hoy en día de muchos tipos. Por ejemplo, no sé, en América Latina no se ve mucho, pero en Asia, y creo que ya ahora se ha ido expandiendo, como la mano de obra es tan costosa, pues hay máquinas que te expende café, chocolate, comida, de todo tipo de cosas, ¿no? Y lo vas a encontrar en edificios de oficinas, en hoteles, en aeropuertos. O sea, la verdad, hay muchas ideas y muchas oportunidades de colocar este tipo de negocio. Pero yo quisiera comenzar con la más sencillita, que es la que, por ejemplo, cuando yo comencé, porque pues recién salía de las deudas, tenía algo de dinero para invertir, pero no sabía en qué. Así que comencé con lo más sencillo, chicles. ¿Sí? Y la verdad es muy sencilla porque, por ejemplo, en donde yo vivo, que es Colombia, eh, puedes adquirir, por ejemplo, un equipo de esos importado o también fabricado en el país, pero el promedio de esas máquinas oscilan entre 100 hasta $120 por un aparato de estos. Ahora, todos esos equipos se pueden adecuar para vender chicle o dulce o puedes vender jueguitos, bolitas, bueno, todo lo que tú quieras. Ahí sí depende de lo que tú quieras hacer. A mí me gustó la idea de los chicles y dulces porque dije, bueno, mis hijos les encanta, o sea, ellos pasaban y ellos son los que me jalan y yo quiero uno de esos. Entonces dije, debe ser un buen negocio. Y empecé a averiguar, a investigar y vi que los precios alcanzaban porque pues cualquiera tendría $120, $100 para colocar, ¿no? Luego de que compré algunos de esos equipos, después me di cuenta que tocaba llenarlos, ¿no? Y llenar eso también cuesta dinero, porque a veces uno no piensa en eso, ¿no? Pero, por ejemplo, esos tipos de equipos de 100 a $120, si lo llenas con dulces, te puede costar algo así como unos $40. Pues porque sé que estamos de diferentes países, entonces los convertí en dólares como para que sea más fácil. Así que tu inversión inicial puede ser algo así como unos $160. Ahora, y aquí viene la parte más difícil. Muchas veces nosotros queremos que esos $160 regrese el primer mes. Total. Y ahí es donde viene la ciencia de la paciencia, ¿no? Yo siempre digo que la paciencia paga y es una de mis frases máximas. Y yo al principio las personas que me vendían la máquina y el dulce me decían que la ganancia era del 100% y que regresaba dinero rápido. Yo me ilusioné muchísimo. Pues la verdad es que sí, la ganancia es del 100. Es decir, tú compras $40 en dulces o chicles
Y al cabo de cuando se vacía todo y tú sacas todas las monedas que pudiste ganar con la máquina, tú tienes efectivamente $80. Pero de esos 80, tienes que usar 40 para volver a llenar la máquina, o sea, lo que tú invertiste, o sea que te quedan los 40. Ahora viene adicional, tienes un socio que se llama el lugar o el local donde estás colocando, porque pues yo donde los colocaba, al frente de mi casa, no, porque nadie pasa, ¿verdad? Tengo que colocar en un sitio donde pasen muchísimas personas. ¿Cómo qué? Pues yo buscaba la plaza de mercado, papelerías, café internet, no sé cómo se llama en tu país, pero en Colombia le decimos café internet, donde viene mucha gente a utilizar computador, viene a sacar fotocopias. Esos sitios son ideales para colocar esas máquinas vending, por ejemplo, de chicles. Y esos sitios obviamente te van a decir, bueno, yo te dejo colocar la máquina, pero como tú ganas, yo también quiero ganar. Es decir, tienes que pagar un arriendo. La tarifa normal, aprendí, es más o menos del 20% del recaudado. Así que de esos 80, el 20% se va para el dueño del local. Y el resto sí es para ti, después de haber cubierto, digamos, la reposición de tu mercancía. Muy interesante, ¿verdad? Entonces yo comencé así y de verdad empezó a dar fruto y vi que tenía futuro en el negocio. Entonces dije, bueno, ahora lo que voy a hacer es, todas las ganancias las voy a utilizar para comprar más máquinas, más dulces. Y empecé con esa estrategia de comprar más máquinas, más dulces. Y en la primera etapa inicial, dije, bueno, esto va a ser inclusive para negocio con mis hijos, para que ellos aprendan a manejarlo, que ellos me acompañaban a sacar los dulces, a contar las monedas y negociar con los dueños. Yo los ponía, la verdad, sí, papá negrero, los ponía, decía, bueno, pasábamos por una calle bien transitada, le decía, hijo, ve y habla con ese señor y tú le cuentas el negocio. Y, sí, de verdad era su máquina, ¿no? Entonces él iba a decir, señor, yo tengo una máquina de dulces, si tengo de 2 unidades, 3 unidades, de 5 unidades, ¿cuál quiere usted? Y usted de las ganancias, usted se queda con el 20. Aprendían a negociar. Al principio era doloroso, pero después se dieron cuenta que era fácil y los señores le ponían como más atención porque eran niños y empezamos a montar y en la primera fase montamos 50 máquinas de esos. ¡Wow! Claro. Entonces tú podrás imaginar, $80 por máquina, 50 máquinas, tú dices, uy, Aaron se volvió rico. No, realmente no nos volvimos ricos porque imagínate ir a recoger moneda, recargar chicles, hacer una, dos o tres es muy fácil, pero cuando tienes ya 50 o más empieza a ser un dolor de cabeza porque ya no es ingreso pasivo, sino es activo, ¿verdad? Correcto. Todo el tiempo estás yendo a mirar cuál va que se acabó, que no sé qué. Así que un día de esos, a uno de los señores que me proveía los chicles y los dulces, le dije, oye, ¿a ti no te interesaría? Yo garantizo la compra de los chicles y eso contigo. Pero yo te pago un fee adicional para que vayas a mis máquinas, hagas el recaudo y te cobras una parte de eso. El señor se quedó pensando, bueno, obviamente tenía que ser muy de confianza, además, porque pues estás dejando que tome todo tu dinero, ¿no? Pero después hay unos formatos, unos contratos que tú puedes hacer y lo que termina haciendo es que él se quedaba con la mitad de las ganancias. O sea, era un negocio para él porque vendía los dulces, además si hacía el recaudo, él se ganaba la mitad de mis ganancias. Así que mis ganancias de esos 80, finalmente me llegaba algo así como unos $8 aproximadamente al final de recaudo, o sea, casi un 10%. Si lo miras bien, es un buen negocio. Cualquier negocio que tú conozcas, no sé, peluquería, papelería, no sé, cualquiera que tú puedas imaginar, tener un 10% de utilidad es interesante, sobre todo si no tienes nada que hacer. En este caso, porque ya yo me había liberado de tener que ir yo a mirar cada una de las máquinas. Entonces, tú puedes hacer ese tipo de comodato, donde esa persona va y hace toda esa gestión y finalmente pues lo único que hace es reportarte cada cierto periodo de tiempo cómo está el recaudo de los sitios, porque a veces no todos los sitios venden lo mismo, entonces
tú vas, digamos, circulando las máquinas, pero es un buen negocio. Al final, pues la cantidad de máquinas que tú tengas es la que hace que marque la diferencia, ¿no? Ahora, con este sistema que te acabo de contar, recuperando un 10%, más o menos en cuántos meses se puede recuperar tu inversión, alrededor de unos 19 meses. ¿Sí? Alrededor de unos 19 meses. O sea, es un negocio de paciencia. Correcto. Algo y empiezas. Más o menos entonces con lo que yo he hablado de una máquina donde está la máquina y la primera recarga con la mercancía, estamos hablando de $160. Es decir, si colocas unas 50 máquinas, tendrías que ahorrar algo así como unos $8,000, ¿no? En la inversión inicial. Y lo recuperarías hasta el mes 19. Pero después del mes 19 tienes algo muy grandioso que se llama ingreso pasivo. Ahí es cuando realmente empieza a funcionar y entender el esquema. Empieza a recibir algo así como unos $400 mensuales. Te voy a decir algo. Yo conozco personas que tienen que invertir en un apartamento, en una casa. Correcto. ¿Sí? Que tal vez cueste algo así como unos $50,000 o más, para que el alquiler de ese apartamento, ese bien raíz o finca raíz, te genere algo así un poco menor a 1% en renta, ¿no? Entonces recibiría también unos 400 a alguien que ha invertido 50, 60,000. ¿Sí? Entonces me pareció súper interesante cuando ya hice el ejercicio final y tengo $8,000 invertidos, en el cual los 19 meses ya lo recuperé. No tuve que tener crédito para poder tener esos tipos de máquina porque fue poco a poco instalando, que no era de un totazo los 8,000, sino era los que yo podía, ¿no? Si en un mes podía invertir 2 máquinas, compraba 2, si en otro mes podía comprar 0, pues no compraba, y en el siguiente podía comprar 3, después recibía prima o bono, o les llegaba un dinero extra, entonces compraba 5 o 6 máquinas más, y sabías que si lo dejabas y lo ponías bien, empezaba a ingresar dinero pasivo, ¿no? Hasta que tú defines hasta qué nivel, hasta quieres llegar, 50 máquinas, 100 máquinas, y con ese nivel de máquinas, pues empiezan a tener unos ingresos interesantes. La diferencia a tener, por ejemplo, finca raíz o cosas así, es que pues no tienes que invertir un gran monto de dinero. 2, que puedes comenzar sin tener mucho capital, puedes comenzar con poco, tal vez como cuando se inicia como lo hice yo, ¿no? Comprando 1 o 2 máquinas, colocándolo en un sitio cercano, no sé, cerca, por ejemplo, donde tu abuela, o la abuela de tus hijos, donde tu mamá, seguramente un barrio popular, donde haya una papelería, droguería, porque tienes que ir a mirarlo, entonces cuando vas, lo miras, y está vacío, está lleno, y cuando ya está más vacío, entonces ese fin de semana pasas y dices, bueno, señora Eugenia, uy, la máquina, nuestro negocio está yendo muy bien, entonces sacas las monedas, cuentas, haces visita y todo, lo recargas, y ahí vas ganando plata poco a poco y vas haciendo. Entonces, es una actividad bastante interesante que puede servir para cualquiera, desde niños hasta personas de mayor edad. Es un negocio que es fácil de manejar y como además de eso, es un negocio informal. Es decir, tú no le puedes cobrar a alguien que metió una moneda de $1 o 50 centavos o 200 pesos, es el caso de Colombia, el IVA, ¿no? O sea, está automática, está intrínsecamente ahí en el recaudo. Entonces, es una cuestión de tu manejo, tu contabilidad, a manera que vas creciendo, ya puedes convertirlo como una empresa. Ya, todo está fácil de escalar y cuando no lo quieres escalar, pues puedes tenerlo como un negocio de ingreso X y no tienes que pues, manejar IVA ni nada de eso porque pues no, $80 al mes de facturación pues no justifica hacer gestiones de IVA o no, pero es un negocio donde tú puedes aprender fácilmente cómo hacer un ingreso pasivo, ¿no? Ahora, este es en el caso mío de dulces, pero tú puedes, por ejemplo, hacer diferentes tipos de negocios. Entonces, puedes colocar una máquina de café frente a una oficina.
Puedes colocar, por ejemplo, una balanza, una pesa en un hotel para que las personas vayan. O puedes colocar un lustrabotas automático al frente de un edificio de abogados o al frente de un juzgado. Todos los abogados tienen que tener zapatos limpios, ¿cierto? Sí, es una cuestión de creatividad, ¿sí? Y no siempre tiene que ser de mercancía ni nada. Por ejemplo, fíjate, de la balanza o lustrabotas, ni siquiera tienes que cambiar el insumo, ¿no? O sea, solamente dejar que la máquina funcione bien. También en Colombia sé que funcionan muy bien las máquinas, esos dumbos, esos que se mueven, carritos que se mueven. Los, a los niños les encanta subirse y duran un minuto así moviéndose y se acabó. Y entonces tú lo único que tienes que hacer es compartir, digamos, el costo de energía con el local en vez de estar ingresando más insumos de materia prima. Así que hay miles de formas, si lo quieres ver de esa forma, ese tipo de máquinas solo tienes que mandar a que lo revisen por ahí cada 3 meses, 6 meses, que todo esté funcionando bien, y lo dejas ahí quieto para que te siga dando dinero, dinero, dinero. Entonces, esos son como los tipos de vending que tú puedes hacer. Bueno, maravilloso. Noten ustedes, queridos alumnos, que es algo que tú puedes iniciar y lo más importante es que tengas la creatividad para poder identificar. Es cuestión de observar y mira, las oportunidades están ahí a la vuelta de tu casa. Es cuestión de que las identifiques y que puedas dar una solución por medio de una máquina de vending. Hablábamos ahora, Jenú, que tú tienes como una plantilla en Excel con algo de costos, porque todos nuestros alumnos estarán diciendo, bueno, pero veamos las cifras, ¿no? La gente quiere ver los números de una vez. ¿Qué nos podrías compartir al respecto? Sí, bueno, lo que acabo de hablar es, yo lo tengo en un gráfico, en una tabla muy sencilla. Si quiere, lo voy a compartir en mi pantalla en este momento para que lo podamos ver. En este momento no sé si lo observan. Sí. Sí, ok. Voy a ponerlo un poco más grande. Eso, para que lo alcancen a ver mejor. Se ve bien, ¿verdad? Sí, se ve bien. Entonces, como les comentaba, está la inversión inicial, que sería en la máquina, unos $120, y unos $40 de insumo, en este caso como el mío, que es de chicles. Entonces, en una total inversión de $160 por máquina. Ahora, si no quieres manejar dulces o chicles, puedes manejar, por ejemplo, juegos electrónicos o de esas máquinas que se mueven, que son carritos o son pesas o lo que sea, pues tendrías que eliminar la parte de los insumos, pero pues esos tipos de máquinas valen un poco más, ¿no? Porque tienen partes mecánicas, electromecánicas. Entonces, ese es más o menos el costo que tú puedes considerar, algo como $160 aproximadamente. Ahora, todo depende del número de máquinas que tú tengas. Por eso aquí abajo tengo un número, por ejemplo, en mi caso, con el cual yo inicié formalmente este negocio fue de 50 máquinas, o sea que yo terminé invirtiendo $8,000 en el inicio, después de haber probado con 1 o 2 máquinas. Entonces, siempre comenzar algo pequeño, o sea, inviertes, por ejemplo, 160, lo pones a ver si realmente funciona. Si con esa máquina los números funcionan, entonces ya puedes escalarlo a 10 unidades, 50 unidades o 100 unidades y de esa forma puedes llevar el negocio de una manera más simple. Ahora, si inviertes 160, ¿en qué mes tendrías el retorno? Y aquí viene la cuestión. En mi caso, por ejemplo, eh, tengo aquí en esta tabla de que hago en el primer mes la venta completa. Entonces, en este momento se vendería, digamos, $40. Es ejemplos reales, ¿no? Entonces, lo que yo coloco se vende a la mitad en este caso, porque realmente cada 2 meses estaría haciendo el recaudo, pero para hacerlo por meses, lo pongo así para que sea mucho más fácil. Es decir, con los $40 que hice de recarga, yo en el segundo mes recupero, vendo todo y estoy teniendo 100% de ganancia. Pero cada vez que yo venda 40, tengo que tener el 50% para recomprar mi insumo, en este caso. Si tienes una pesa o cosas así, obviamente esto sería cero, ¿no? Ahora, tengo que pagar un 20% que es que le pertenece al local, que sería en este caso $8. Tengo que pagar un 30% a la utilidad que yo tengo al señor que me administra
los chicles es el que me vende los chicles, pero adicionalmente me administra el dinero y hace el recaudo, y al final tendría una utilidad. Es decir, la utilidad es la diferencia después de todo lo que yo ya pagué. Me quedaría al mes $8.4. Eso quiere decir que al mes 19, finalmente, tengo $160 con el cual hago la recuperación total de mi inversión. A partir del mes 20, ya puedo beneficiarme de los $8.4 por cada máquina. Sí, suena increíble, pero uno dice 8.4, o sea, no más por una máquina, pero si empiezas a verlo de esta forma que es algo pasivo, ya se vuelve interesante. Y es así, si yo tengo 50 máquinas, tendría $420 de ingresos pasivos mensuales. Y aquí es donde viene el ejemplo. Una persona para poder tener este tipo de ingresos tendría que tener una finca raíz de 50 a 60 mil dólares, ya paga, sin hipoteca, para poder beneficiarse de esos 420. En este caso, en mi caso, yo en menos o sea, casi en menos de 2 meses, de 2 años, con una sola inversión inicial de 8,000, estoy logrando el mismo tipo de ingreso que una persona que tiene una finca raíz de 50 o 60 mil. Es decir, pues es realmente un negocio muy bueno, y tal vez con estos 420 podrías inclusive comprar una casa, ¿no? Entonces se volvería un negocio de cojo mis ingresos pasivos, ahora pago unos pasivos que son una casa que yo adquirí con hipoteca, y así podrías ir haciendo miles de ejercicios para ir creando diferentes activos y creando más ingresos pasivos, ¿no? Ese sería como el esquema. No, pues excelente, Yenuk. Y eso que tú mencionas ahí de los $420 por una propiedad, existen propiedades de $50,000 que no alcanzan a dar los $420 dependiendo de la situación, pero honestamente, dependiendo del lugar, de varios factores, podría llegar a dar esa renta o inclusive no. Además que pues cuando una persona tiene bienes raíces y lo tiene en renta, pues tiene que ver todo el tema de los inquilinos, los arrendatarios, etcétera, todo ello. Pero esto definitivamente que tú has mostrado y que es la esencia de este módulo de vending o de automatizados que estamos presentando con Cristian, es que es algo que tú puedes iniciar hoy mismo, no tienes que esperar hasta poder tener el capital suficiente para poder comprar una propiedad o tener que apalancarte en deuda para poder comprar una propiedad y que el arriendo pague la deuda, sino que es algo que tú puedes iniciar hoy mismo. Así que de verdad, Yenuk, es maravilloso lo que has presentado. Y pues ya para culminar y darle lugar a Cristian y a nuestro siguiente invitado, ¿qué recomendaciones son claves de pronto que tú digas a lo largo de tu experiencia con las máquinas que has tenido, que tú digas, por favor, ten en cuenta esto, esos consejos, esos pequeños detalles de oro que no explican en ningún lado, sino que solamente cuando uno lo ha vivido lo puede explicar? Sí, definitivo, Jairo. Uno, que el tipo de negocio de vending tiene que ser algo que a ti te gusta. Por ejemplo, en mi caso son chicles y dulces porque a mis hijos les encanta. Entonces ellos todo el tiempo están diciendo, este dulce es más gustoso, ese pide más, este chicle es más rico, este no nos gusta. Entonces ellos son los que deciden qué tipo de productos vender, ¿sí? Entonces ellos, o sea, no sé, ellos son los mismos clientes potenciales de las mismas máquinas. Entonces, de esa forma están todo el tiempo activos buscando que las cosas sean mejor. Ahora, si eres de las personas que frecuentas, no sé, juzgados, entonces ahí está, lustrabotas, o vas a un edificio de oficinas, entonces alguien dirá, no, pues ya tiene máquinas de café, pero yo he visto, por ejemplo, máquinas con medias veladas para las damas, ¿sí? Créeme que se vende. Esas son ideas creativas que tú dices, a mí me encanta y me encanta escoger las medias, ir a escoger las mejores, no sé qué. Entonces, ese es, por ejemplo, tu nicho de mercado. Por ejemplo, si a ti te gusta cremas de protección solar, entonces tendrías que colocar máquinas de vending para cremas de bloqueadores solares en ciertos sitios. Simplemente es que si tú disfrutas de las cosas,
colocas ese tipo de negocio en las zonas que tú frecuentas. Este tipo de negocios de vending no puede ser en una zona muy alejada de tu círculo de tránsito, ¿no? Tiene que ser donde tú visitas regularmente, que no tienes que ir por trabajar, sino que tienes que ir regularmente porque haces otra actividad, ¿sí? Porque vas y visitas a tu mamá, llevas a tus niños a ver a la abuela, o porque allá vive tu hermana, entonces vas y ves, te das cuenta, cada mes vas y visitas a tu hermana al edificio y te das cuenta que en ese edificio no venden Coca-Cola. Entonces tú dices, yo no, voy a hablarle a la administración de colocar una máquina vending de Coca-Cola, ¿sí? Sí, claro, funciona. Créeme que funciona porque muchas veces los domicilios no hay, lo que sea, y seguramente sacarás provecho de ese tipo de negocio. Entonces es tener mucha creatividad y pensar qué le hace falta en esos lugares que tú tienes. Y el segundo consejo es que no arranques con algo muy grande, sino con algo pequeño. Ensaya, ¿cierto? Como en mi caso, me compré 1, 2, 3 máquinas, los probé, cómo funcionó. Entonces dije, bueno, ahora voy a escalar, voy a ir más grande. Pero no vayas de primerazo grande porque pues seguramente si no funciona, el que venda la máquina te va a decir, no, eso funciona. No, comprueba tú mismo, colócalo en el sitio tú mismo, a ver si te gusta eso, si... Porque en el peor de los casos, pues perdiste $160 y ya. ¿Sí? Y no tienes que decir, ah, bueno, no me gustó ese negocio y ya, pero bueno, cada uno tiene, digamos, su estrategia. Y tercero, antes de dar un incomodato o lo que sea, tienes que llevarte un contrato legal con esas personas para que después no pase de que no, que esa máquina usted no me dijo, que me lo regaló, que no sé qué. Entonces tienes que tener unos contratos muy bien definidos, las personas firman y queda claro de que es tu máquina o lo que sea, ¿no? Entonces son de las 3 cosas que tienes que tener muy claro antes de comenzar. Perfecto, muy bien, Yenuk. De verdad es muy valioso haber podido contar con tu experiencia y que hayas compartido esto que definitivamente solo aquel que lo ha vivido es el que lo puede enseñar. Así que de verdad, gracias, Yenuk. Cristian, ¿cómo te ha parecido todo lo que nos ha explicado el maestro Yenuk el día de hoy? Bueno, ¿qué me ha parecido? 2 palabras, increíble, porque la verdad es que es increíble lo que nos ha mostrado, las proyecciones, todo lo hecho y por sobre todo el hecho de que ha puesto a disposición de todos su estrategia de cómo hacerlo, de cómo lo hizo, de cómo lo puede hacer cualquiera hoy, en este momento. Deja de mirar esto, si tomó nota, hoy mismo puede arrancar con todo esto porque realmente es algo que está al alcance de cualquiera. Genú, realmente maravilloso lo que nos has compartido, súper agradecidos porque enriquece muchísimo el módulo, más allá de lo que nosotros podamos decir, ha enriquecido muchísimo, muchísimo. Mil gracias por tu aporte y estoy seguro de que impulsa a la gente más todavía para poder hacerlo de lo que nosotros tenemos para compartir. Yo recomendaría como por lo menos probar, ¿no? Como un negocio, con una pequeña inversión y ensayar si te gusta o no te gusta. Y me parece que es un negocio válido y que no se necesita llenarse de estructuras legales, ni tributarias, ni nada, sino puedes probar y que si te funciona puede ser una fuente de ingreso realmente muy agradable. Muy bien, perfecto, Yenuk, gracias. Y bueno, Cristian, vamos con nuestro siguiente invitado en este módulo maravilloso.